Hoy en este ciclo de Hablemos del Demonio, quiero hablarles sobre una acción del demonio que es la tentación. La tentación es algo distinto del pecado, eso es importante saberlo. Vieron que en el Padre Nuestro nosotros decimos: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, ¿no es cierto? Es decir, que el pecado es un mal, la tentación es un mal si caemos, pero no necesariamente en sí es un mal. Por esa razón, el mismo Jesús sufrió las tentaciones, es decir, la tentación es una apuesta, ¿no? El demonio apuesta a que nosotros caigamos, pero Dios apuesta a que nosotros resistamos. Y por eso la tentación, si bien en sí no es ni buena ni mala, en su resultado nunca es neutra, ¿no? Es decir, o produce algo malo, que es el pecado, o produce algo bueno, que es el mérito de haber resistido a una tentación. Entonces, nosotros decimos que una de las acciones por las cuales el demonio actúa sobre el hombre es la tentación, y que esa tentación tiene 4 pasos. El primer paso se llama sugestión, es decir, el demonio nos propone algo malo como si fuera bueno, ¿no es cierto? Por decirles qué lindo sería que se muriera tal persona para heredarla, o por decirle qué lindo sería acostarme con esa señora tan atractiva, o qué lindo sería, qué sé yo, no sé, triunfar en este negocio y ser muy rico, aunque sea vendiendo droga, qué sé yo. Algo malo, pero que el demonio, que es muy inteligente, nos lo presenta de alguna manera como bueno. Entonces, ¿qué pasa? Eso sería la sugestión. Nos sugiere que algo malo es bueno, porque en realidad es bueno, es decir, tiene un aspecto bueno, ¿no? Y por eso ese es como si fuese el anzuelo, ¿no es cierto?, que nos hace morder, ¿no es cierto?, la tentación. Entonces, ¿qué viene? Viene de parte de la voluntad lo que se llama la simple delectación. Es decir, a nosotros nos gusta esa idea, nos parece sabrosa esa idea, porque justamente tiene una parte sabrosa, ¿no? Y por eso se llama simple delectación. Delectación porque nos produce placer, nos produce un bien, un deleite, pero simple porque todavía no es una delectación que ha advertido que eso está mal. Entonces, ese sería el segundo paso, ¿no? Sugestión, simple delectación. El tercer paso de la tentación es la advertencia. Es decir, nuestra inteligencia advierte que esto en realidad está mal, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no podemos desear que tal persona se muera, o no podemos ganar dinero vendiendo droga, o no podemos ser infieles a nuestra mujer con esa señora tan linda, ¿no es cierto? Entonces, nuestra inteligencia advierte. Cuando nuestra inteligencia advierte, el acto se convierte en lo que nosotros llamamos un acto humano. Es decir, hasta que no hay advertencia, nosotros esos actos los llamamos actos del hombre. Son actos nuestros, pero no son actos advertidos por la inteligencia. Y por eso no podrían constituir ningún pecado. Entonces la inteligencia advierte, se da cuenta, no, pero esto está mal. Y entonces, ¿qué pasa? El cuarto paso, que es el consentimiento, que es un acto de la voluntad libre. Es decir, si la voluntad consiente en eso que el demonio me sugirió como bueno, que yo simplemente me deleité, que la advertencia de mi inteligencia me dijo, pero mira que eso está mal, y sin embargo yo consentí con mi voluntad, entonces eso se convirtió en pecado.
Si yo rechazo eso, entonces eso no se convierte en pecado. Es decir, que una tentación puede vivir en esos 3 primeros pasos, ¿no?, de las sugestiones, y el demonio puede sugerirnos mucho tiempo que algo malo está bien. Puede haber una simple delectación, es decir, que sintamos deleite por eso. Puede haber una advertencia, esto está mal, pero mientras nosotros no digamos que sí a esa tentación, entonces propiamente no existe el pecado. El pecado viene después. Y ya les digo, puede ser un acto bueno, puede ser un acto malo. Si nosotros caemos en la tentación, entonces se convierte en pecado. Y por esa razón nosotros decimos, no nos dejes caer en la tentación. Si nosotros rechazamos esa tentación, es un acto meritorio, ¿no es cierto? Es un acto bueno. Así que, evidentemente, ahí no tenemos que hacernos ningún problema, al contrario, ¿no es cierto? Es algo que nos hace crecer en el bien, porque además, rechazando la tentación, también uno va adquiriendo el hábito, ¿no es cierto?, de rechazar la tentación, y así como se hace un hábito cuando caemos en una tentación, y entonces eso se realiza en lo que sería un vicio, ¿no es cierto?, es decir, tenemos un hábito de caer en las tentaciones, también si nosotros habitualmente rechazamos la tentación, eso se convierte en una virtud, ¿no es cierto? Y entonces nosotros, rechazamos muchas veces la virtud de la pereza, y entonces el vicio de la pereza, la tentación de la pereza, y entonces no vamos a tener el vicio de la pereza, sino al contrario, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener la virtud de la laboriosidad, ¿no? Bueno, el demonio, dicen, sabe más por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Es decir, el demonio sabe por diablo. Sabe por diablo porque es un ángel y entonces conoce muchas cosas, ¿no es cierto? Conoce mejor que nosotros. Pero además sabe por viejo, es decir, el demonio estuvo en la tentación de Adán y Eva y va a estar en la tentación del último de los hombres, ¿no? Es decir, que en realidad el demonio conoce nuestros puntos débiles, ¿no? Y a todos nos toma la medida, ¿no es cierto? Y sabe que a este le va por este lado y a este le va por este otro lado, ¿no? Y entonces el demonio siempre encuentra una tentación con la que tentarnos, y en realidad, por más que la persona sea una persona de una gran santidad, ya les digo, Jesús mismo fue tentado en el desierto, siempre el demonio va a encontrar una forma para poder tentarnos. Fíjense ustedes, yo siempre digo que el demonio a un ladrón lo tienta para que robe un banco. A una monja no la tienta para que robe un banco, porque no lo va a hacer, ¿no es cierto? Es decir, no es parte de su mundo de pecados posibles, ¿no? Pero la va a tentar en criticar a la superiora, o la va a tentar en creerse la santa del convento, o lo que fuera, ¿no? O mirar a las personas desde arriba. Es decir, que o la va a tentar con el cansancio, con el desánimo, con lo que fuera, ¿no? Es decir, que en realidad el demonio tiene como una tentación a la medida de cada uno de nosotros, ¿no? Y todos los hombres, ya les digo, somos tentados, y esa tentación, ya digo, como el demonio conoce nuestras pobrezas, siempre es como anillo al dedo, ¿no es cierto? Es decir, es algo que frente a lo cual nosotros nos sentimos más débiles, ¿no? Les cuento un chiste de vascos, pero para que entiendan, ¿no? Vieron que dicen que los vascos son tercos, ¿no? Y entonces, bueno, que hay 2 vascos, y entonces uno le dice al otro, pues, Pepe, pásame esa naranja. Y entonces el otro le dice, pero Paco, te digo, no es una naranja, es un queso. Y entonces el otro le dice, pues Pepe, te digo que me pases esa naranja. Y entonces el otro le dice, Pepe, pues Paco, pero ¿qué es con queso? Y entonces el otro, pues, Pepe, pásame esa naranja. Y entonces
Pepe le da la naranja a Paco y dice, pues toma la naranja. Y entonces la muerde y dice, pues esta naranja sabe a queso. Es decir, evidentemente, si es así, por ejemplo, no quiero decir que los vascos sean tercos, que posiblemente sea una mala fama o por un gato que maté en Matagatos me llamaron, pero quiero decir, si es que nosotros tenemos la tendencia, la terquedad, evidentemente el demonio que vivo va a ponernos tentaciones de terquedad y vamos a caer en la terquedad. ¿No es cierto? Si somos sensuales, de sensualidad, si somos impacientes, de impaciencia, si somos iracundos, de iracundia. Es decir, siempre va a encontrar algo en el cual nosotros hacemos agua, ¿no? Y evidentemente por eso nosotros no solamente tenemos que luchar contra las tentaciones, sino que tenemos que pedir ayuda frente a las tentaciones, ¿no es cierto? Ayuda a Dios, ¿no? Por eso no nos dejes caer en la tentación, ¿no es cierto? Es decir, que Dios sea nuestra fortaleza. En esto, la vida de la gracia, por ejemplo, con la confesión, ayuda mucho a luchar contra las tentaciones, la comunión ayuda mucho, la oración, todos los sacramentales, el agua bendita, el llevar medallas, la medalla de San Benito, ¿no es cierto?, que nos protege contra la acción del demonio, es decir, todos los sacramentales ayudan muy particularmente en la lucha contra las tentaciones, ¿no? Es decir, que nosotros no tenemos que manejarnos con nuestra propia fuerza, porque ya les digo, no es fácil enfrentar al demonio. El demonio es un ángel y nosotros somos simplemente hombres. En esto les digo que la virtud de la fortaleza mide por la prudencia, porque vieron que la prudencia es la virtud que da el justo punto medio a todas las otras virtudes. Entonces, la virtud de la fortaleza mide las fuerzas del enemigo. Entonces, por ejemplo, si las fuerzas del enemigo son menores a las nuestras, entonces ataca. Si las fuerzas del enemigo son iguales a las nuestras, entonces resiste. Si las fuerzas del enemigo son superiores a la nuestra, entonces se escapa, huye. Y eso también es parte de la virtud de la fortaleza, huir. Entonces, en la tentación pasa algo así. Hay tentaciones que son fáciles, ¿no es cierto?, de superar, ¿no es cierto?, y entonces podemos atacarlas, ¿no es cierto?, y decir, bueno, yo voy a luchar para no decir nunca una mentira, ¿no es cierto?, y ser una persona veraz, y porque puedo, porque me siento capacitado para eso. Hay tentaciones que nosotros resistimos, ¿no es cierto?, es decir, bueno, son nuestros enemigos que nos van a acompañar toda la vida. Y hay tentaciones de las cuales nosotros tenemos que huir, porque si las enfrentamos, perdemos. Entonces, ¿vieron lo que dicen? Las ocasiones próximas de pecado. Es decir, bueno, ya sabemos que cuando nos juntamos con esa persona, chismorreamos y criticamos. Ya lo sabemos, ¿no es cierto?, ¿no? Ya sabemos que cuando vamos a tal shopping, gastamos de más, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que cuando nos encontramos con esa persona que nos atrae, tenemos problemas de sensualidad, ya lo sabemos. Entonces lo que conviene en ese caso, cuando hay una tentación que es fuerte, es huir de esa tentación, es decir, no ponernos en esa situación porque sabemos que estamos perdidos. Así que bueno, espero que esto de la acción del demonio, para descubrirlo un poco más, porque él es vivo, ¿no es cierto?, y sabe cómo esconderse para que nosotros no nos demos cuenta que es él. Pero evidentemente, si nosotros leemos la Sagrada Escritura, en el pecado de Adán y Eva tiene un lugar muy protagónico el demonio, ¿no? No es solamente la fragilidad de Adán y Eva, ¿no es cierto?, la causa de ese pecado. En Jesús, ¿no es cierto?, aparece que va al desierto y que lo tienta el demonio, ¿no es cierto?, es decir, que
no es algo que es como una exageración, vemos al demonio en todas partes y entonces le queremos echar a él culpas que en realidad son nuestras. Algunas serán nuestras, pero otras son del demonio. Así que bueno, como los sacramentales son buenos para esta acción contra el demonio, les voy a dar la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.